Oxana, muchísimas gracias por acompañarnos este día pues, para nosotros tan importante, para tener una visión de primera mano de, de lo que está ocurriendo en Ucrania y a través de Ucrania en buenas partes del mundo. Gracias, Salvador, por la anfitrionía, por invitarnos acá. Saludo a mis amigos, a Lalo Ibarrola, Pedro Sáez, a Catina. Y muchas gracias por recibirnos aquí en la Universidad Panamericana. Eh, eh, la embajadora y yo nos comenzamos a cartear, diríamos, a comunicar hacia mediados más o menos del mes pasado, con miras a hacer alguna reflexión de fondo a 3 años de iniciada la invasión rusa en Ucrania. Y por una serie de avatares tuvimos que ir posponiendo la fecha y ya no sé yo como moderador de esta charla si fue para bien o para mal, porque se me hizo mucho más complicado cada día que pasaba, ¿verdad? Ustedes creo que todo el mundo está consciente de lo que ha venido ocurriendo en Ucrania, en la relación entre Ucrania y Estados Unidos, la relación entre Ucrania y la Unión Europea, el endoso británico de apoyo a Ucrania. Una muestra rápida de mano. ¿Quiénes vieron el video de la Casa Blanca del día 28 pasado? Ve, ¿quién no lo vio mejor, como dice Lalo? Sí. ¿Quién no lo vio? Sí, que es un momento, creo que como diplomáticos, Oxana, colegas, pues es un momento tremendo, porque yo creo que nunca habíamos visto algo parecido en lo que es la parte más sofisticada, en principio, de la diplomacia, que es la diplomacia entre jefes de Estado. Pero bueno, ustedes observaron lo que ocurrió. Hay un millón de interpretaciones todavía el día de hoy y probablemente seguirán muchas especulaciones de qué ocurrió. Pero me gustaría comenzar, si te parece, Oxana. ¿Tú quieres decir algunas palabras de inicio o sí? Porque mira, yo quería eh, pues hacerte 3 o 4 preguntas, te voy a hacer nomás y sobre esa base nos vamos entrelazando los comentarios. ¿No se dio después de la pues, azarosa visita del presidente Zelensky a la Casa Blanca la firma del convenio sobre minerales y sobre tierras raras que quería suscribir el gobierno de Estados Unidos con Ucrania? El gobierno de Estados Unidos, en voz de su secretario de Estado, ha estado manejando de que esa era la mejor forma de que Estados Unidos fuese solidario por tener intereses compartidos con Ucrania en términos de los minerales. Eh, ¿Qué lectura das a esto, Oxana, en primer lugar, de lo que resultó esta visita a Washington y en particular del acuerdo sobre minerales que suscribía Estados Unidos y Ucrania? Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Yes. No, no. Bien, en primer lugar quiero agradecer a Universidad Panamericana por organizar este evento, porque para nosotros es muy importante que el mundo siempre está consciente de lo que está sucediendo en Ucrania. Pues agradezco también a nuestro querido amigo Enrique Berruga por invitarme a esta charla. Pues yo pienso que es muy importante, especialmente tener estas charlas en los círculos universitarios con estudiantes para que ustedes entienden de primera mano, como ha dicho Enrique, lo que está pasando. Antes de hablar sobre lo sucedido en Casablanca, yo quería dar muy brevemente, puede ser, lo que está sucediendo ahora en Ucrania, pues en un cuadro donde estamos con esta guerra, porque el 24 de febrero, como ustedes saben, hemos entrado en cuarto año, conmemorando el tercer aniversario de esta invasión, en esta guerra a gran escala, pero entrando en cuarto año de esta invasión. Pero siempre vale la pena mencionar que esta guerra no empezó en 2022, esta guerra empezó en 2014 con la anexión ilegal de parte de Rusia de Crimea, por parte de Rusia de Crimea, de Península de Crimea y de entrada
de ejército ruso a algunos territorios de las regiones de Donetsk y Lugansk. Pues entonces, los más importantes acontecimientos de 2022. En 2022, Ucrania logró recuperar 40% del territorio ocupado por Rusia desde febrero de 2022 y en total 28% del territorio ucraniano ocupado por los rusos desde 2014. Estos 20% que ahora están ocupados por Rusia en Ucrania es para entender mejor qué significa, es como todo el territorio de Guatemala o de Cuba. 174 kilómetros cuadrados de Ucrania están minados, es como todo el territorio de Uruguay. Más de 6 millones de ucranianos, en su mayoría mujeres y niños, ahora viven fuera del país, eran obligados de huir de países comparando con todo el territorio de El Salvador. Entonces, en el año 2023, Ucrania detuvo el dominio de Rusia en el Mar Negro y el año pasado, 2024, Ucrania trasladó la guerra al territorio ruso, lanzando Operación de Kursk. También vale la pena mencionar que en el año 2024 estuvo marcado por dos importantes movimientos de escalada por Rusia de esta guerra. Primero es la participación de tropas norcoreanos en la guerra que llevó la internacionalización de esta guerra y su expansión más allá del territorio de dos estados. Y segundo momento es primer precedente del uso de un misil balístico de alcance intermedio, cuando el 21 de noviembre del año pasado Rusia lanzó este tipo de misil contra la ciudad de Dnipro. En la situación en el frente sigue siendo extremadamente difícil. En el territorio nuestro hay unos 620.000 soldados rusos, 3 veces más que el número de soldados que lucharon contra nosotros a principios de 2022. La longitud total de la línea del frente es más de 3.000 kilómetros. La línea de hostilidad activa tiene una extensión de 970 kilómetros. Dado que las fuerzas de defensa de Ucrania defienden todo el país, el enemigo tiene una superioridad numérica en algunas partes del frente. Los rusos intentan empujar las Fuerzas Armadas de Ucrania más allá de las regiones orientales y del sur del país y alcanzar sus fronteras administrativas. Entonces hablamos de dos regiones, dos oblasts, que se llaman Oblast de Donetsk y Oblast de Lugansk. Actualmente Rusia controla casi toda la provincia o Oblast de Lugansk y gran parte de la región de Donetsk, de Oblast de Donetsk. Algunas porciones de las oblasts o provincias de Zaporizhia y de Gerson. Estas dos oblasts están en el sur de Ucrania y además controla la península de Crimea. Vale la pena mencionar que Ucrania es un estado unitario compuesto por 24 oblasts o 24 provincias y República Autónoma de Crimea. Las fuerzas de defensa de Ucrania retienen el enemigo y le infligen pérdidas significativas, manteniendo en control sobre posiciones claves. Las pérdidas del enemigo en guerra son significativamente mayores que las de Ucrania. En 2024, Rusia perdió más tropas que durante todos 2 años anteriores en esta guerra. Según el Estado Mayor de Fuerzas Armadas de Ucrania, desde el comienzo de agresión armada, Rusia sufrió pérdidas irreparables por valor cerca de 870.000 soldados. Desde principios de este año, las pérdidas totales de los militares rusos por parte de los militares rusos ascienden casi 84.000 personas. Según un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el gasto militar de Rusia está aumentando tan rápidamente que está superando al de todos los países europeos juntos. El año pasado estos recursos ascendieron a 145.900 millones de dólares, que equivalen al 6.7% del Producto Interno Bruto ruso, más de 40% que el año anterior. En Ucrania, el Fondo General del Presupuesto Estatal para los gastos del sector de seguridad y defensa desde enero a noviembre del año pasado
ascendió a unos 42.880 millones de dólares, la mitad de su gasto público total. En el 2025, Ucrania planea de estimar más de 50.000 millones de dólares o alrededor del 26% de su Producto Interno Bruto a defensa y seguridad. Rusia sigue intimidando y aterrorizando a los civiles, atacando la infraestructura crítica y las zonas residenciales con misiles, lanzacohetes múltiples, bombas aéreas guiadas, drones de ataque, lo que provoca importantes víctimas civiles y destrucción. Durante la invasión a gran escala, los rusos lanzaron más de 3.000 misiles S-300, son misiles balísticos, contra el territorio de Ucrania. Cada mes lanzan aproximadamente 4.000 bombas aéreas guiadas. Entre 3.200 y 3.500 bombas aéreas guiadas se lanzan exclusivamente contra la población civil y la infraestructura civil. Según ACNUR Ucrania, en el año pasado las víctimas civiles causadas por bombas aéreas guiadas se triplicaron en muertos y 6 veces en heridos, comparando con el año 2023. Vale la pena también mencionar que desde el comienzo de la invasión, Putin ha expresado reiteradamente amenazas nucleares contra Ucrania y los países occidentales. Entonces, un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU recurre a una retórica sobre las armas de destrucción masiva y plantea amenazas a las instalaciones nucleares de Ucrania al continuar la ocupación ilegal de la planta nuclear de Zaporizhia, que es la planta más grande en Europa, realizando ataques contra subestaciones indicadas por OEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, como importantes para seguridad nuclear. Y también quiero mencionar que el 14 de febrero de este año Rusia lanzó un ataque con un avión no tripulado que portaba una ojiva de alto poder explosiva contra el refugio protector sobre el cuarto reactor destruido de la planta nuclear de Chernóbil. Entonces, tales ataques de Rusia representan una amenaza para la seguridad regional y mundial y requieren una respuesta consolidada. Hay que también mencionar que el país agresor cuenta con apoyo de sus aliados en esta guerra. En primer lugar es Bielorrusia. Rusia ha tomado toda la munición de este país, utiliza también drones de Irán, municiones insertadas de Corea del Norte. Entonces, esta es aproximadamente la situación actual en Ucrania, en el frente. Pues, y respondiendo a tu pregunta, entonces, como saben, Ucrania siempre mantiene un diálogo con todos sus socios. Estados Unidos, socio importantísimo para nosotros desde el inicio de esta guerra. Hemos recibido apoyo significativo de Casa Blanca todos estos 3 años. Vale la pena mencionar que aproximadamente 120.000 millones de dólares en total hemos recibido de Estados Unidos, incluido aquí contamos con apoyo financiero y apoyo militar. Entonces, para nosotros es importantísimo mantener el diálogo con Estados Unidos. Antes de inicio o instalación de estas oficiales negociaciones con Rusia, Trump tuvo conversaciones y encuentros personales con Zelensky en meses anteriores. El 12 de febrero tenían una conversación telefónica, entonces esto fue planeada visita a Casa Blanca para, como tú has mencionado, para firmar también un acuerdo, o mejor decir, memorandum framework memorandum, ¿sí? Sobre recursos naturales de Ucrania. Pues pasó lo que pasó, pero nosotros, yo pienso que vamos a recuperar nuestro diálogo y continuar nuestras relaciones con Casablanca, porque voy a decir otra vez que es importantísimo tener apoyo de Estados Unidos en esta guerra. País agresor es 20 veces más grande que Ucrania en todas las dimensiones. Pues un país como Ucrania Ucrania es bastante grande país en términos de Europa, es más grande por territorio en Europa, no por la gente. Pues antes de guerra hemos tenido más o menos 42 millones de habitantes.
Actualmente es muy difícil de dar estimaciones sobre población de Ucrania, 35, 36 millones o aún menos, pero luchar contra país de tal dimensión como Rusia, obviamente es muy difícil para un país de tal dimensión como Ucrania. Además, estamos hablando sobre un país que tiene potencia nuclear y tiene triada nuclear. Solo dos países en el mundo tienen esta triada nuclear, Estados Unidos y Rusia. Por eso para nosotros es importantísimo apoyo de nuestros socios estadounidenses, tanto como nuestros socios europeos. Pues voy a pararme aquí y intentar de responder otras preguntas. ¿Funcionará el otro micrófono? Hola. Ese sí. Muy bien. Bueno, pues gracias por la presentación que has hecho, Oksana, de digamos, la trayectoria que ha llevado la relación entre Ucrania y Rusia desde 2010. Hace un rato que estábamos afuera, estábamos recordando la plaza de Maidán, ¿se acuerdan? La resistencia que el pueblo de Ucrania tuvo frente a los intentos de imponer a un presidente que simplemente no había ganado las elecciones y que estaba apoyado por Moscú. Y la gente con una gran valentía, que creo que es algo que hay que reconocer a los ucranianos y es algo que nadie les va a poder quitar, la valentía que ha tenido, pues esa población que dices pequeña con relación a Rusia, pero con una gran determinación. Y alguno de tus colegas alguna vez me comentaba que la rendición pues simplemente no es factible porque ya vivieron lo que es estar bajo la férula de Moscú durante toda la etapa soviética y regresar a eso pues es casi la muerte es menos onerosa que unas condiciones como esa. Pero mirando hacia adelante con todo lo que ha ocurrido y todo lo que estamos viendo que pasa frente a nuestros ojos a diario, me gustaría preguntarte cuáles son las perspectivas de la guerra y de la paz. Es decir, ¿hacia dónde ves que va a derivar quizá en este año, en el cuarto año del conflicto, la guerra propiamente y también qué posibilidades observas para que se pueda iniciar una forma de llegar a la paz? Bien, muchas gracias por esa pregunta. ¿Cómo entienden Ucrania quiere paz como ningún otro país? Porque estamos perdiendo gente, estamos perdiendo territorios, estamos perdiendo país, pero de otro lado Rusia representa una amenaza existencial para Ucrania. Pues yo pienso que todos entienden perfectamente que no es cuestión de dos o tres o cuatro oblasts o provincias de Ucrania. Rusia es el país más grande del mundo. Es casi dos veces más grande que Estados Unidos por territorio o China. Pues no necesito otros 300 o 400 kilómetros. Claramente que la idea de Putin es completamente otra. Pues Ucrania independiente, Ucrania democrática, la existencia misma de Ucrania como miembro de la Unión Europea o como miembro de la OTAN es una amenaza para Putin, para su régimen. Pues por eso él va a luchar también hasta el final. Pues esto tenemos que entender muy claramente. Putin no quiere ninguna paz, pues siempre exigencias de Rusia son las mismas como en inicio de la invasión. Pues completo control de Ucrania, ocupación completa de país, cambio de cúpula política de país, pues vale la pena también mencionar que el propósito de esta guerra, objetivos, no objetivos, explicaciones de Putin, porque inició esta guerra, siempre cambiaban. En cierto momento decía que esa amenaza de la OTAN, la membresía de Ucrania en la OTAN, es una amenaza para Rusia, pero OTAN es una alianza defensiva. OTAN nunca atacó ningún país en el mundo.
Pues por eso explicar todo esto, que la membresía de Ucrania en la OTAN representa una amenaza por Rusia, no tiene nada en realidad. Por eso para nosotros es importante asegurar Perdón que que nosotros, la existencia misma de Ucrania. sobre ese tema de la presencia o no, la membresía de Ucrania en la OTAN o no, Moscú ha manejado mucho el argumento de que no podemos tener a un miembro de la OTAN que sea vecino de Rusia, pero hay Sí, otros miembros de la OTAN que son vecinos de absolutamente, Rusia. absolutamente. Y todos entienden que amenaza de Ucrania, miembro o no miembro de la OTAN, no proviene de Ucrania, pues la única amenaza en el continente europeo proviene de Rusia. Por eso todos los países después de caída del muro de Berlín o disolución de Unión Soviética, como países bálticos, el primer paso de todos estos países fue unirse a la OTAN para obtener esta protección, seguridad, esta umbrella de protección. ¿Protección de quién? De Rusia, es obvio. Por eso para nosotros es importante tener paz, pero no paz con cualquier precio. Pues podemos hablar sobre paz como al inicio no les dan armas, decían, incluido aquí en México, y vamos a lograr paz. ¿Qué tipo de paz? Rusia ocupará a Ucrania y claro que van a lograr paz. Pues, pero nosotros ucranianos no queremos este paz, este tipo de paz. Pues nosotros queremos vivir como un país independiente, como un país democrático. Por eso hemos empezado nuestras relaciones con la Unión Europea desde el inicio de independencia de Ucrania. En 1991, una de primeras declaraciones de Ucrania fue queremos ser parte de Unión Europea, no de la OTAN. OTAN no fue tan popular esta idea de membresía de OTAN antes de 2014. En Constitución de Ucrania fue sacrificado que Ucrania es país neutral. No teníamos ninguna intención de unirnos a ninguna alianza militar o defensiva. Pues decisión clara sobre OTAN fue fijada en nuestra Constitución después de anexión de Crimea. Pues aquí vale la pena también mencionar que nuestra postura como país independiente en términos de no unirse a un bloque militar no nos ayudó en 2014, pues Rusia nos atacó y anexó Crimea y algunas partes de Donetsk y Lugansk entró con su ejército a parte del territorio del sur de Ucrania. Por eso para nosotros sí queremos paz, pero queremos paz no con cualquier precio, queremos paz justa. Paz justa significa que esta paz tiene que ser basada en las normas del derecho internacional y de la Carta de la ONU, que prevé integridad territorial de Ucrania. No creemos que un país en el mundo excepto Rusia o Nicaragua, puede ser, va a reconocer territorios anexados por fuerza como parte de Rusia, porque saben que Rusia declaró esto fue por parte del Parlamento de Rusia, incluir 4 provincias de Ucrania como parte de Rusia. Pues mañana puede incluir todo el territorio de Ucrania. Mañana, Como una declaración como rusa. una declaración rusa, pues entonces Ucrania está en su derecho internacional eh, y insistiendo en su integridad territorial. No reconoceremos ningún centímetro de territorio ocupado de Rusia como parte de Rusia, pues por eso estamos hablando sobre paz justa. Pues y de otro lado, hablando de paz duradero, para nosotros es importante de obtener garantías de seguridad, que después de, no lo sé, firma de un acuerdo o, no lo sé, de declaraciones bilaterales o multilaterales, segundo día o en 2 años Rusia no nos atacará otra vez. Pues esto es es postura de Ucrania y vamos a luchar. Si no tenemos otra opción, vamos a continuar luchando antes de obtener esta paz justa, duradera, basada en las normas del derecho internacional. Si te interpreto bien, tenemos guerra para un rato, porque no encuentro yo elementos por los cuales el señor Putin dijera vamos a retirar nuestras tropas y vamos a liberar los territorios ocupados, y mucho menos Crimea. Entonces, pues yo creo que solamente la presión internacional sobre Moscú podría lograr algo parecido. No sé si porque es parte eso de la estrategia de Ucrania, tratar de lograr esa adhesión
internacional que genere tal presión. Y ya no sé qué sigue realmente, porque las sanciones llevan 3 años en contra de Rusia y ha tenido maneras de esquivar esas sanciones, mucho con el apoyo de China, el apoyo de Irán, en materia armamentista de Corea del Norte y algunos otros. Entonces, bueno, y la relación que tienen militar con la India también, que hay que decirlo, porque la India no pone tantos candados al uso del armamento como lo pone Estados Unidos, por ejemplo. A ustedes mismos le iban a entregar o les entregaron algunos misiles de mediano alcance y hasta creo que el penúltimo día de la presidencia de Biden se autorizó que se pudieran utilizar esos misiles. Entonces están atados de manos incluso con la asistencia militar occidental. Entonces, esa es la parte, digamos, de la guerra. Ahora, en la parte de la paz, ¿cómo verías cuáles tendrían que ser las condiciones para que llegaran a la mesa de negociaciones Ucrania y Rusia y quiénes debieran ser los garantes de eso? Y lo acabas de decir tú muy bien, las garantías son cruciales, porque ya se violaron los acuerdos de Bucarest, ya se violaron los acuerdos de Minsk, o sea, llevamos un rato largo de violaciones sistemáticas, ¿no? Parece ser que está de moda violar los tratados internacionales últimamente, ¿verdad? O ya son letra muerta desde que se firman. A ustedes les toca de una forma, a nosotros en México nos toca de otra. Pero bueno, ¿cuáles serían las condiciones o los elementos que tendrían que conjugarse para que llegaran a sentarse en una mesa de negociaciones Ucrania y Rusia? Bien, nunca hemos excluido la posibilidad de negociaciones. Habían declaraciones sobre si puede o no puede hablar personalmente con Putin o cúpula político-militar actual en Rusia, y de parte de Rusia hemos escuchado también muchas declaraciones, pero nunca hemos excluido posibilidad de hablar y de vía diplomática. Por eso Zelensky propuso su plan, su fórmula de paz, cómo lograr paz diplomáticamente. Entonces sí pensamos que hay que hablar, hay que poner en mesa algunos puntos claros de las partes y hablar sobre esto. Eh, Actualmente sí que todos entendemos que es muy difícil de liberar nuestros territorios con las armas. Pues, pero vale la pena también mencionar que todos siempre decían al inicio de la guerra que Ucrania va a durar desde 3 días hasta 3 semanas. Y el inicio de esta de invasión a gran escala no teníamos casi nada para defendernos. Algunos armas letales que nos dio el mismo Trump a finales de su permanencia en Casablanca en su primer mandato, pero técnicamente no teníamos mucho con qué defendernos. Por eso, y en todos estos años, Rusia no logró ni aunque ocupar estos dos claves territorios, dos claves regiones de Donetsk y Lugansk. Estamos hablando sobre años de lucha por los 10 o 30, 230, 20, 30 kilómetros cuadrados, pues, de pequeñitos aldeas, pues, con tanta maquinaria militar que tiene Rusia, no lograron mucho, pues ocuparon 20% de territorio, incluido territorios que ocuparon desde 2014. Pero sí es muy difícil de hablar sobre recuperación militarmente del territorios ucranianos ocupados, pero voy a reiterar que en su derecho internacional, Ucrania va a permanecer en sus territorios internacionalmente reconocidos. Y hay casos, como el caso, por ejemplo, de Azerbaiyán, pues desde inicio de años 90 perdieron casi también un significativo, no recuerdo en porcentaje. En el- Georgia lo mismo, sí, pues Georgia, sí, pero Azerbaiyán, lo que quiero mencionar, recuperó sus territorios después de casi 30 años eh, cuando estos territorios estaban parte integral del otro país, de Armenia. Azerbaiyán logró de recuperarlos, pero con armas en vía militar en el siglo XXI, cuando todos dicen que solo diplomáticamente se pueden recuperar territorios. Entonces, pienso que podemos usar y vamos a usar todos los posibles medios para restablecer la integridad territorial de Ucrania. entrados en este tema,
Vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas sin duda al final, Paco. Eh, la, la dinámica que se está dando en estos momentos hablaría de que Europa está tomando decisiones mucho más importantes que a lo largo de toda la guerra. Hubo países que tuvieron más solidaridad con Ucrania, como Alemania, como Dinamarca, son los principales abastecedores de armamento y de apoyo a Ucrania, pero se nota que ahora hay un llamado ya general dentro de la Unión Europea a acelerar el proceso armamentista y a tener mayores recursos para Ucrania. La pregunta muy directa sería, ¿puede Europa, con un ánimo, digamos, renovado ahora, después sobre todo de la reunión en Londres del domingo pasado, sustituir el apoyo militar que les ha venido dando Estados Unidos? Bien, como he dicho antes, necesitamos Estados Unidos porque con apoyo militar y financiero de Estados Unidos sería más fácil de lograr nuestros objetivos. Yo preferiría no hablar en estos términos si podemos o no sin Estados Unidos. Preferiría contar sobre unidad siempre euroatlántica, porque esto es, estamos hablando al final no somos solo sobre Ucrania, pero solo sobre la seguridad de toda Europa. Pues Europa también necesita este socio de parte de Estados Unidos como nosotros. Y actualmente Ucrania produce casi 40% de todo el armamento que estamos usando ahora en la guerra. Ucrania produce 40%. Pues se dice, no lo sé, que en un año Europa puede entrar en esta fase cuando Sustituir, sustituir, digamos. sí, pero hay algunos sectores muy importantes como inteligencia que nos apoyan Estados Unidos con información de inteligencia, pues Sí, la Starlinks, parte, la claro, parte, pues esto, sí, esto sí que puede sustituir, que pues se Starlinks puso, ya tenemos un sistema que podemos sustituir Starlinks, por ejemplo. Pero, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué no intentar de reestablecer otra vez este hermanamiento entre Europa y Estados Unidos y entre Ucrania y Estados Unidos? Pues esto vamos a intentar de hacer. Pues sí, estoy segura que esto es al final también interés de Estados Unidos, porque están invirtiendo en la seguridad de todo el continente europeo. Pues sí, sí, no lo sé, pensamiento behind por los asistentes o consejeros de Donald Trump, que este acercamiento con Rusia va a apoyar o ayudar a la idea que Rusia se puede, no lo sé, romper sus relaciones con China o disminuir influencia de China a Rusia, esto no es verdad, porque relación entre China y Rusia está basada en una ideología pues muy profunda. Pues por eso aquí es muy equivocan aquellos asesores de Trump que piensan que esto puede ayudar a separar Rusia y China. esa era mi última pregunta, realmente era la bomba que yo tenía preparada, porque el elefante en la sala se llama China. Yo interpreto que cuando va a tomar posesión por segunda vez Trump, se reúne con sus principales asesores para preguntarles cuál es el principal desafío que tenemos en el mundo y le dicen China, todos le dicen China. Pero si encima China está aliado, tiene un matrimonio con Rusia, se hace todavía más complicado el paquete. Entonces, primera estrategia, cómo romper el matrimonio entre China y Rusia. Tú ahorita nos dijiste que no se va a dar. Yo tengo también serias dudas de que se pueda dar o que pueda haber traiciones por todos lados. Pero me parece que las expresiones tan favorables que ha tenido el presidente de Estados Unidos hacia Rusia, hacia Vladimir Putin, etcétera, más las malas expresiones hacia Ucrania de que ustedes iniciaron la guerra, de que el presidente es un dictador, ese tipo de cosas que sí son claramente una intención de agradar a los oídos de Moscú. Yo no sé si le va a alcanzar a Trump para ganarse la confianza de Putin de tal manera que pudiera negociar de otra forma una salida pacífica al conflicto con Ucrania.
Esa es una vertiente. La otra es que no creo que le alcance tampoco para romper la alianza con China, porque entre otras, creo que en los últimos 5 años los chinos han invertido 600.000 millones de dólares nada más en la conexión energética entre China y Rusia. Es muy difícil que ese tipo de cosas y convenios. Ellos hablaron, recordarán los presidentes de China y de Rusia, de una alianza sin límites, dijeron. Yo veo muy difícil la jugada esta que está intentando, si ese es el fondo, no estamos seguros de que sea el fondo de querer romper la alianza entre China y Rusia. Es mi impresión como internacionalista, yo les diría muy claramente que esa es la intención de esto y dentro de esa, digamos, paradoja tan enorme que significa el matrimonio de China y Rusia, con tal de romperlo, están dispuestos a perder la alianza con la OTAN, están perdiendo aliados en Europa y de pasada, pues Ucrania. Esa es mi lectura, que no, digamos, no les importaría demasiado frente a esa ruptura de la relación China-Rusia, que pasara lo que fuera a pasar en Ucrania. No sé cómo está la lectura en Kiev, me gustaría mucho escuchar tus No reflexiones estoy, sobre eso. estoy de acuerdo contigo, pues, pero pienso que tarde o temprano van a entender los americanos que con Putin no pueden hablar solamente solo con uso de fuerza, porque Rusia va a escuchar esto y agradecer por todo que ahora está pasando, pero Putin tiene sus intenciones, tiene sus ideas. Pues sí, no veo ninguna ahora intención de Rusia de, no lo sé, ah, ceder algo a los rusos, porque cuando los americanos hablan ahora, dicen que ambas partes tienen que dar concesiones, no lo sé, o, sacrificar algo, pero yo no veo ninguna intención de parte de Rusia de sacrificar algo. Pues las mismas exigencias que el inicio de invasión, exigencias maximalistas, pues por eso si esto ven en Washington como un señal de intención de hablar sobre la paz, pues Rusia, Putin quiere hablar sobre la paz en sus condiciones. Pues es una clara exigencia sí, de, no lo sé, invadir Ucrania, de acabar con la democracia en Ucrania, pues instalar régimen en Ucrania prorruso, pues no ha cambiado absolutamente nada. Pero la única cosa positiva de todo esto, si podemos hablar sobre esta situación como ver algo positivo, es unión de los países europeos, es consolidación de Europa que no hemos visto antes esta decisión europea y entendimiento de europeos que ahora hay que prestar más atención a seguridad que tiene que provenir de mismos europeos, no esperar esta protección de alguien más, de Estados Unidos. Esto yo pienso que sí que es positivo. Y para Ucrania, en toda esta guerra, en todo eso, es al final, somos también em, hemos entendido que somos ucranianos. Pues la consideración de comunidad ucraniana, de sociedad ucraniana es enorme y gracias a Putin al final, 30 años después de independencia, hemos entendido que sí somos ucranianos. Podría uno pensar dentro de este panorama tan fluido que igual Europa comienza a tener también algún tipo de puentes con China mismo, ¿verdad? Es decir, las adhesiones y las alianzas van a ir variando. Yo he estado haciendo algunas provocaciones recientemente con la pregunta de si la intención del presidente de Estados Unidos es America First o America Alone, ¿verdad? Creo que es una pregunta válida, digo, sí da un poco de risa, pero pues es una pregunta válida. Absolutamente, no lo sé, es algo que hemos reflejado aquí en América Latina. Para nosotros siempre cuando analizábamos la postura de países latinoamericanos, siempre nos decían que, miren, Ucrania está un aliado de Estados Unidos y aquí sentimientos antiamericanos están fuertes que automáticamente reflejan a Ucrania.
pues hablando de, no de postura de gobiernos de países latinoamericanos, pero de sociedades latinoamericanas. Entonces, aliado de Estados Unidos automáticamente es considerado como enemigo. Pues es interesante cómo en esta situación van a mirar a Ucrania y a la situación en Ucrania los pueblos de América Latina, por ejemplo. Eso también es importante para nosotros, los apoyos de sociedades latinoamericanos, por ejemplo. Esto cambia mucho, en Sí, pero efecto. basta ver el resultado de la última resolución que se llevó con motivo del tercer año de la guerra en Ucrania. Se llevó una resolución en la Asamblea General en la cual muy poquitos países, y yo creo que hay que reconocerle mucho a México, que fue uno de los que Absolutamente. apoyó esa resolución, pero muy poquitos países de América Latina votaron a favor, como lo hizo México. Fuimos 8 países nada más de la región. Unos muy grandes como Brasil y otros no apoyaron la posición de Estados Unidos y Estados Unidos votó ahora sí en contra de sus propios principios, Votó contra su propia resolución. contra su propia resolución en el fondo porque pues tienes que votó del lado de Rusia, de Corea del Norte, de Nicaragua. No recuerdo yo que sean los aliados de Estados Unidos, no sé, ha cambiado mucho la cosa en una semana, pero, pero no los recuerdo como grandes aliados. Digo, se ha reunido con el señor Kim Jong-un, Trump, en la primera administración, ha tenido esa apertura, digamos, de verse con extraños, digamos, pero ya en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General, pues sí es bastante extraño el comportamiento diplomático de Estados Unidos. Absolutamente, y vale la pena mencionar qué pasó en efecto hace una semana. Ucrania, junto con la Unión Europea, propuso su resolución. Es muy tradicional. En todos estos 3 años, con mismo wording, se aprueba esta resolución con condena de agresión, con apoyo de soberanía e integridad territorial de Ucrania, lanzamiento de llamamientos de paz y llamamientos a Rusia de retirar sus tropas. Es muy tradicional wording que propuso Ucrania junto con la Unión Europea. Copatrocinada fue esta resolución también con algunos países latinoamericanos. Y después, casi el último día, el sábado, a finales del día de viernes, Estados Unidos proponen su propia resolución absolutamente vacía, donde no se menciona agresión rusa, no se menciona integridad territorial, ni absolutamente mencionamiento de necesidad de valores como Carta de la ONU de Derecho Internacional. Es absolutamente muy corta resolución. Inmediatamente países como Francia, Alemania, algunos otros países proponen enmendar a esta resolución y añadir estos elementos a esta resolución americana con soberanía e integridad territorial de Ucrania, con wording que han usado siempre que Rusia es agresor y llamamiento a Rusia de retirar sus tropas. Y se votaron, cada una de estas enmiendas también se votaron separadamente. Y vale la pena ver cómo votaron y cómo otros países latinoamericanos. Es importante mencionar que México apoyó desde inicio esta primera resolución propuesta por México siempre votó a favor de esta resolución todos estos años. México votó a favor de resolución iniciar propuesta de Ucrania. Cada una de estas resoluciones fue puesta para votación, sujeto de votación. México votó a favor de resolución inicial de Ucrania Unión Europea. México votó a favor de cada de 3 enmiendas propuestas por Francia y Alemania a resolución de Estados Unidos. Al final, todas estas 3 enmiendas votaron a favor y fueron incluidas en la resolución de Estados Unidos. Y esta resolución segunda fue también votada. Todos estos países como México, Ucrania, países de Unión Europea votaron a favor de esta resolución. Estados Unidos se abstuvieron de su propia resolución. Pues al final hemos tenido 2 buenas resoluciones a favor de Ucrania. Ambas resoluciones serán votadas a favor, con 93 países a favor, pues para ambas resoluciones, pues, y esto fue una situación increíble cuando de verdad Estados Unidos votaron junto con Rusia, con Corea del Norte, con Sudán, con Irán, con Irán, con Venezuela. Venezuela no tiene derecho no, de votar, con Venezuela, no. Cuba y con Nicaragua. Así es. Pues,
No hay tantas lecturas que da así que para los que nieguen que la situación que está viviendo Ucrania tiene impacto global, podemos verlo en tantos ángulos. Uno de ellos que de manera lateral la acabas de mencionar, el descuido que ha tenido Estados Unidos sobre la relación con América Latina de ya bastantes años, se refleja en este tipo de cosas también. No tiene una adhesión latinoamericana eh, en automático, ni mucho menos. Y ahora yo creo que ya no van a tener sistemas de cooperación internacional con el cierre de USAID, y eso pues les va a pegar un poco fuerte. ¿Te parecería bien que dejemos los compañeros que hagan algunas preguntas? Tú habías levantado la mano, Paco, no sé si la quieres seguir levantando o ya no. Ahí te van a pasar con un micrófono o algo por el estilo. Muchas gracias, Excelencia, por su presentación. Quiero empezar expresando mi mayor simpatía por Ucrania, por la circunstancia en que se encuentra, y que mi mayor deseo es la paz en Ucrania lo antes posible. Para ello yo quisiera hacer algunas observaciones que me parecen importantes. Acércate un poco el micrófono porque no te oímos. La más importante de ellas, gracias, Enrique. La más importante de ellas es la posibilidad de que Ucrania aceptara una neutralidad permanente como la que tiene Austria, como la que tuvieron hasta hace poco Suecia y Finlandia con particularidades distintas, pero que, que permitieran a Rusia sentir que no tiene por qué estar agrediendo a Ucrania. Es verdad que hay países neutrales que hacen frontera con Ucrania, pero por muchas razones que hacen frontera con Rusia, perdón. Países de la OTAN que tienen eh, frontera con Rusia. Pero el caso de Ucrania es distinto por muchas razones que tal vez no es necesario que explique, pero menciono entre ellas la dimensión, la cercanía en particular a objetivos militares muy importantes como Moscú, como Petrogrado, etcétera. Esta no es una ocurrencia que me viene ahora y que quiera sacar de esta manera. Lo digo porque cuando fui director para Europa Occidental en la Cancillería, en una reunión de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, hice un planteamiento de esta naturaleza y recientemente, después de la invasión rusa, Nexos me publicó un artículo sobre esto exponiendo las razones por las que creo que esta neutralidad sería un buen camino para la paz. Haría dos observaciones, porque usted ya se refirió al tema de la neutralidad ucraniana. Una de ellas es que Estados Unidos, cuando vio que Cuba podría tener misiles soviéticos, estuvo a punto de provocar una guerra nuclear. Y por lo tanto, eso indica a qué grado es peligroso para cualquier país tener un país cercano que que puede ser enemigo y que tiene capacidad nuclear. Mencionaría también que Paco, tu pregunta, Paco, perdón, porque lo que quiero es expresar una posibilidad. Mi pregunta ya la hice, pero estoy tratando de justificarla. El, el hecho de que perdón, creo que me distraje con esto, entonces tal vez lo puedo dejar ahí y yo respondería a su opinión cuando sea conveniente. Simplemente menciono que en esa posición que yo asumí y que sigo manteniendo hasta ahora, es que sería ideal que Europa, un fenómeno que yo llamaría nordificación de Europa,
Nordificación porque los países nórdicos tienen un país que es miembro, dos países que son miembros de la OTAN y dos países con neutralidad permanente. Si extendiéramos hacia el sur ese esquema en toda Europa, habría una zona de paz sensacional. Continuar por la vía de la violencia es peligrosísimo por la razón, por la escalación de la violencia, por la escalación de la guerra que caracteriza ese fenómeno indeseable. Y también, desde luego, por el enorme costo humano y, y material que tendría, sobre todo para Ucrania. Gracias. Bien, voy a responder a sus reflexiones. Muchas gracias, querido embajador, pero voy a reiterar que hasta 2014 en Constitución ucraniana fue fijado que somos país neutral. Mayoría de la gente ucraniana no quería entrar en la OTAN. No teníamos esta intención. Cuando nuestro gobierno declaraba intención o idea de ser miembro de la OTAN, pues no teníamos ningún chance que nos aceptarían en la OTAN. De esto estábamos conscientes nosotros y la Rusia también, porque en primer lugar Estados Unidos y Alemania estaban siempre en contra de admisión a Ucrania a la OTAN. No teníamos ningún chance, por eso esto no es la razón por qué Rusia no, nos atacó. No es verdad. No intención de Ucrania a entrar de la OTAN. Pues esto usa Putin como excusa, pero detrás de esto no hay ninguna pues, posibilidad o riesgo para Rusia. Ok, nosotros entendemos ahora que, como anteriormente entendíamos, que para ahora no es viable probablemente la membresía de Ucrania en la OTAN. Pero pensamos que es vía más fácil y más eficaz y menos costosa para Ucrania asegurar su seguridad y seguridad de Europa, nuestra membresía en la OTAN. Pero estamos hablando también de acuerdos bilaterales o acuerdos de seguridad bilaterales de tal tipo como tiene Corea del Sur, por ejemplo, con Estados Unidos. Pues por eso hemos iniciado este proceso en la cumbre de la OTAN en Vilna en 2024. Fue aprobada una declaración de G7, de países G7, sobre inicio de consultas sobre acuerdos bilaterales de seguridad. En este momento tenemos 26 tales acuerdos bilaterales, pues no son de tal tipo como queríamos nosotros que nuestros partners nos proponen seguridad o intervención a nuestro lado en caso de agresión nueva de Rusia. Pues nosotros tenemos que asegurarnos que mañana Rusia no atacará otra vez. Pues actualmente solo esta umbrella de la OTAN protege países como países bálticos. Pues la idea de Putin es restablecer Unión Soviética. Tenemos que ser muy claros. Quiere restablección de Unión Soviética. Quiere todo. Y ahora hablamos no solo sobre Ucrania, hablamos sobre todos los países ex repúblicas de Unión Soviética que están en este riesgo o aún más amplio territorio, todos los países de ex campus soviético. ¿Por qué polacos están reaccionando en tal modo? ¿Por qué Rumanía está apoyando a Ucrania en tal modo? Porque estos países entienden muy bien de qué se trata. Y recordemos que antes de invasión, Putin en efecto presentó esta exigencia que tropas de la OTAN o tienen que retirarse de los territorios antes de 1991. Entonces, de todos los países que eran aceptados en la OTAN después de disolución de Unión Soviética. Por eso no pienso que esto es idea de Putin, no es problema para Putin membresía en la OTAN, pues él quiere ocupar Ucrania, él quiere ocupar Georgia, quiere ocupar Moldavia, quiere BEC, todos los países bálticos, países como Kazajstán, Kirguistán, pues además Ucrania, Kazajistán y Rusia son 80% de capacidad de ex Unión Soviética. Sin Ucrania no será posible para él restablecer su imperio y Unión Soviética en versión 2.0. Pues por eso
hay que entender que es detrás de todas estas acciones de Putin y no es la OTAN que lo preocupa de Putin. Excelencia, si me lo permite, Eh, haría notar Queda tiempo para dos dos. preguntas más, por favor. Disculpa, pero para que también los estudiantes puedan. Tenemos, a ver, vamos a hacer dos grupos de preguntas. ¿Les parece preguntar en paquete? ¿Sí? Por favor. Hola, sí, perfecto. Muchas gracias por su perspectiva, embajadora. A mí me gustaría preguntar, tantos conflictos armados a nivel internacional como en Sudán, Palestina, Ucrania, pues básicamente nos dejan ver que la Organización de las Naciones Unidas tiene una traba en su mismo andamiaje institucional, que es el Consejo de Seguridad. Y no sé si Ucrania, ya en una visión más a futuro, ha pues considerado cómo reformar el poder de veto en específico, porque actualmente pues cada país lo usa para su beneficio y de sus aliados. No sé si nos podría compartir su perspectiva al respecto. Bien, muchas gracias por la pregunta. Pues sí, Unión Euro- la ONU, Naciones Unidas eran diseñados después de la Segunda Guerra Mundial, y claramente que la situación actual no responde y no coincide con esta situación que teníamos hace 50 años, más, sí, 70. Pues, pero no tenemos otra herramienta. Pues tenemos que usar esta herramienta, pero teníamos que probablemente hacer algo nuevo dentro de la ONU y intentar de hacer pasos adecuados para cambiarla y hacerla más adecuada a la situación actual. En este sentido, estamos en línea más o menos misma con México. Sí. En primer lugar, para reforma de Consejo de Seguridad, pues yo sé postura de México y Ucrania tiene más o menos la misma postura. No queremos ver el primer lugar el voto de veto. Pensamos que es una, o sea, herramienta que ya no se puede usar en el mundo actual, porque solo 5 países pueden tener este derecho de veto. Pues además, claro que la membresía del actual Consejo de Seguridad no refleja la situación actual, no todos los países, no todas las regiones están representados allí, pues tenemos que hacer cambios en esta institución, pero no tenemos otra herramienta actualmente. El problema para quitar el veto es que vetan la resolución que quita el veto. Ese es el problema principal. Eh, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por su tiempo y por la oportunidad de estar aquí. ¿Qué tipo de apoyo adicional necesita Ucrania por parte de la comunidad internacional, ya sea militar, humanitaria o diplomática? ¿Qué tipo de apoyo adicional, aparte de que se le está brindando por parte de Estados Unidos y otros países, necesita Ucrania, y ya sea militar, humanitario o diplomático? Bien, muchas gracias. Pues para nosotros es importante también que nos apoyen la gente, pues que la gente entiende de qué se trata. Pues eso es imprescindible. Pues cuando hablas con la gente aquí en México, yo no encontré ninguna persona que me no, dijo que, mira, nosotros pensamos que Ucrania es un país agresor o algo así, pero siempre todos, incluido de partido Morena, por ejemplo, siempre los diputados dicen, personalmente estoy con ustedes. Pues esto es yo muchas veces. Siempre me sorprendía esta postura porque no pueden abiertamente decir estas cosas. Esto es importante para nosotros, para ucranianos, sentir que somos apoyados. Sí, hay gente que sí es filorrusa. En México también tienen derecho, pero creo que el grueso de los mexicanos apoya la causa ucraniana. Por favor, allá atrás. Ahí, aquí. Ahorita te. Hola, mucho gusto. Yo tengo una pregunta, mucho gusto, embajadora. Aparte de la guerra armamentística, se pueden explorar las opciones de ahogar la economía rusa, ¿es correcto? Por lo tanto, algunas personas han planteado que se platique con la OPEP
para que logren bajar el precio del crudo y con eso ahogar a la economía rusa. Mi pregunta es si Ucrania está buscando eso en este momento o depende totalmente de Estados Unidos esa negociación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muy buena pregunta. También incluye elementos sobre sanciones. Yo pienso, tú has mencionado sanciones económicas. Yo pienso que funcionan sanciones económicas. Pues tanto como país contra país, tanto como personajes en torno de Putin, porque para élite de Rusia no es muy agradable pues estar bajo sanciones, no poder usar sus bienes en, no lo sé, en Ribera Francesa, o pues esto sí que funciona muy bien. Y sí, precios de petróleo es muy importantes, pues Ucrania desde inicio hablaba no solamente con los productores, miembros de OPEC, pero también de, por ejemplo, de Europa, porque Europa dependía antes mucho de petróleo y gas ruso. Y esto también fue muy peligroso, no solamente para Europa misma, porque esa dependencia, cuando Rusia podría dictar, Rusia siempre usaba gas y petróleo como armas contra Ucrania, contra todos los países europeos. Pues sí, cuestión de precios para estos bienes naturales es muy importante. Vamos a ver, pues dicen, no lo sé, algunos analíticos que caída de Unión Soviética fue causada en efecto por los precios, bajos precios de petróleo, de gas. Pues claro que sí, esto ayuda a los precios de altos precios de petróleo crudo y de gas, financian la guerra. Y dan posibilidad a Rusia de mantener al flote su economía. Pues sí que esto es muy, muy importante momento en esta guerra también. Hay una gran dependencia del petróleo ruso en la parte occidental de Europa también y del gas. Después de la destrucción del gasoducto que pasaba ahí por el Báltico. Hay una pregunta de este lado, no sé si me ayudas nada más. Ok, gracias. Bueno, 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 bueno. Sí. Ujú. Bueno, antes que nada, buenas tardes y muchas gracias, Excelencia, por tomar tiempo de venir a dar esta ponencia. Eh, Quisiera retomar un punto que usted hizo anteriormente, que me llamó mucho la atención, que después de 3 años de guerra se confirmó que eran ucranianos. La verdad me llamó mucho la atención. Y puede ser que sea algo temprano para hacer alguna aserción concreta. Sin embargo, me gustaría si nos pudiera exponer unos momentos, ¿qué cambios ve para la Ucrania postguerra? Gracias. Bien, muy buena pregunta. Antes de todo, yo voy a reiterar que ahora Ucrania, la sociedad ucraniana es muy consolidada. Pues sí, porque si antes de guerra habían muchos ucranianos que también era otra generación, de verdad, después de disolución de Unión Soviética, y existía mucha gente que siempre tenía algunos, no lo sé, sentimientos verso ex Unión Soviética y este hermanamiento con Rusia, pues sí, hermandad con Rusia, pero ahora la sociedad ucraniana es muy consolidada, hay un sentimiento muy fuerte que somos una nación, pues sí, claro que tenemos una visión bastante clara o muy clara. Queremos ser parte de Unión Europea, queremos un país democrático. Además, muchos ucranianos, antes de guerra también, porque hace tiempo, desde 2016, tenemos un régimen sin visados para Unión Europea, y muchos ucranianos fácilmente pueden vivir en la Unión Europea. Teníamos 2 ondas de inmigrantes de Ucrania a Unión Europea. Antes de guerra, 150.000 personas vivían en España, más de 100.000 personas en Italia, una gran comunidad ucraniana tenemos en Alemania. Esta gente se mueve eh, a Ucrania, también a estos países para trabajar, y después de guerra, con este flujo de inmigrantes y de la gente que tenía que salir de Ucrania. Esto que hace ucranianos verdaderos europeos. Pero encuestas o opiniones públicas de Rusia, pues muy pocos rusos viajan fuera de país.
pues si no saben en efecto cómo se vive fuera de este país. Esto es el peligro para Rusia, pues, porque rusos pueden comparar su vida con vida de ucranianos. Y esto es que preocupa a Rusia. En tiempos de Guerra Fría, Alemania federal, sí, no tenía ninguna intención de atacar Alemania, ¿cómo se llama? Esta República Democrática de Alemania, pero ellos en Berlín tenían mucho miedo porque la gente sabía cómo viven los parientes o los vecinos en otro lado del muro. Y esto es peligro porque pueden siempre comparar el nivel de vida. Nosotros sabemos cómo viven nuestros vecinos, cómo vivían polacos en tiempos de Unión Soviética, eran más pobres que nosotros. Y podemos comparar cómo viven ahora, después de su entrada en Unión Europea. Ucranianos quieren vivir como viven todos los ciudadanos de países europeos, de Rumanía o Bulgaria. Pues antes de unirse a Unión Europea venían a comprar cosas porque no tenían nada, venían a comprar cosas en Ucrania. Y ahora vemos esta enorme, drástica diferencia en nivel de vida. Por eso ucranianos tienen una visión muy clara. Queremos ser un país miembro de Unión Europea, queremos ser país democrático. Lo somos, país democrático, pero comparando con nuestro país vecino, tenemos elecciones cada círculo electoral. El señor Putin está en poder 25 años y va a estar más. Sí, Pues toda su vida va a estar. Pues por eso estamos muy claros con nuestra visión y queremos tener derecho para elegir nuestro futuro. Por eso estamos luchando. No depender de alguien en Moscú que puede decirnos si podemos unirnos a Unión Europea o no, o podemos unirnos a bloque militar o esto. Queremos tener derecho de elegir nosotros con quién queremos estar, qué bloque unirnos y no depender de decisiones en Moscú. muy bien, pues última pregunta, por favor. Bueno, embajadora, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Si bien ya hizo mención ahorita que justo Putin, su preocupación principal no va a ser la OTAN. Quiero preguntarle, ¿qué hace especial a Ucrania que países vecinos como sería Estonia y Letonia también, que son parte de la OTAN, qué hace especial a Ucrania para ser el primer país o para ser el país que invadió, ¿no? Porque bien se podría argumentar que podría ser más sencillo invadir estos otros dos países si su plan es restaurar lo que alguna vez fue eh, Rusia en su época antigua, ¿no? Entonces, ¿qué hace especial a Ucrania independientemente del tamaño también de lo que representa? Para Rusia, piensas. Sí, para Rusia. Ok, claro que nos vinculan muchos siglos de historia común con Rusia, pues parte de Ucrania, solo parte de Ucrania, era casi 300 años en Imperio Ruso, pero vale la pena mencionar que en toda larga historia de Ucrania hemos siempre parte de Europa, pues de Polonia, en ciertos momentos de historia eran diversos imperios, imperio de Rus de Kiev incluido, pues. Y para Putin también en su ideología, en su mente, este vínculo entre Rus de Kiev y Moscovia, que se ven a mirar todos los mapas del siglo XVII, inicio del XIX, no existe Rusia allí, existe Moscovia. Pues, y después fue incluido el nombre han robado. Por eso también es importante Ucrania para Putin. Siempre decían que Kiev es madre de todas las ciudades rusos o otros vínculos. Para los rusos, para Putin es muy doloroso ver que Ucrania no es ahora parte de su imperio. Pues por eso es muy especial. Países bálticos también eran muy vinculados en su historia con Rusia, pero de otro lado son muy homogénicos, muy pequeños, hablan lengua que los rusos no entienden, pues es muy difícil para países bálticos, para pueblos bálticos hablar ruso. Siempre hablan en tiempos de Unión Soviética,
tenían que hacer mucho esfuerzo para hablar ruso, para estudiar ruso. Siempre hablaban con mucho acento, como para otros países de ex Unión Soviética, pues georgianos son completamente otros pueblos o armenos. Para todos ellos, para kazajos, era muy difícil de considerarse pueblo ruso. En efecto, es también muy interesante porque siempre en Unión Soviética nunca para el mundo exterior, toda Unión Soviética era Rusia, que fue muy, no muy bueno para otros países, otras repúblicas y representantes de otros pueblos dentro de Unión Soviética. Los jefes de Unión Soviética nunca usaban esto, siempre decían pueblo soviético, entendían la sensibilidad de esta palabra. Putin lo usa ahora para Federación Rusa. Rusia es federación donde hay elementos federales y esta gente que vive en Bashkiristán o Chechenia o en Yakutia no tiene nada que hacer con ese mundo ruso. En efecto, para ellos es siempre muy difícil hablar lengua rusa porque no son de raíces eslavos, no tienen nada que hacer con la Iglesia Ortodoxa rusa. Por eso no entiendo de verdad cómo pueden usar ahora sin ninguna, no lo sé, observación, imponer este mundo ruso, iglesia rusa. Pues entonces es solo cuestión, para nosotros es más fácil aceptarnos porque somos eslavos, como bielorrusos y ucranianos. Hablamos lengua eslava, que es más o menos parecida como español e italiano. Sí, para ucranianos es muy fácil hablar ruso, pero para chechenos no, para georgianos no. Para la gente de Siberia, estos pueblos, es muy difícil de estudiar lengua rusa. Pues es solo cuestión de tiempo cuánto durará también esta Federación Rusa. Muy bien, pues creo que le podemos agradecer a la embajadora con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su interés y por su apoyo. Y desearle eso, la mejor de los futuros a Ucrania y al admirable pueblo ucraniano. Muchas gracias por estar Muchas con nosotros. gracias. Antes de dar por concluida esta celebración, queremos entregar a nuestros invitados de honor un pequeño presente. Fue sorprendido por el gol a los 3 minutos. Pegarlo de este lado, por favor. A los 17 minutos fue el encargado de igualar. Así que todo se define en el partido. Agradecemos a todos su presencia. Muchas gracias, excelentísimos embajadores, por tan interesante charla. Hoy tenemos un panorama más amplio y un criterio mejor fundamentado sobre los hechos y la importancia de apostar por una resolución de conflictos mediante el diálogo humanizado en vistas a lograr la justicia, la independencia y la paz. Agradecemos a las autoridades que nos acompañaron el día de hoy.